Hermanos, muy buenos días. Qué lindo verlos otra vez. Lo siento, el domingo pasado estuve ausente, así que les extrañé el domingo pasado. Es lindo estar aquí otra vez con ustedes. Gracias por sus oraciones por el día de ayer. Fueron un grupo de 17 a 20 personas en nuestra iglesia para el proyecto de Mochilas de Amor para Chepén. Tuvieron un lindo tiempo ayer disfrutando no solo el ministerio, sino también el viaje ida y vuelta, el compañerismo cristiano. Así que sigamos orando ahora por esos niños que han recibido esta muestra de amor de parte del Señor y que el pastor Juan pueda continuar ministrando el evangelio a esas familias y que los niños y los padres puedan conocer al Señor Jesús. Así que muchas gracias a cada uno que aportó una mochila para poder ayudar a esos niños, y sigamos orando por la bendición de Dios sobre la obra en Chepén. Gracias también por sus oraciones por el viaje a Pucallpa. Estuve compartiendo con la misión suiza en su base en Kashibo, una situación muy interesante donde invitan a pastores y a líderes de toda la región de la selva para poder capacitarse en la tarea pastoral. Conocimos una pareja que tienen 22 años trabajando ahí en Kashibo. Nos contaron que fueron primero al Gran Pajonal cuando llegaron al Perú. Se encariñaron tanto con la tribu que vivía por ahí, que la tribu decidió hacerles una casa. Y ahora tienen una casa ya en la comunidad donde pueden llegar para poder servirles. Una situación muy interesante, pero yo volví con un desafío. Misioneros de Suiza vienen haciendo ese trabajo ya más de 60 años. Están cada vez más con dificultades de ver mayor personal llegar al Perú a largo plazo para servir al Señor. Y creo que el Señor está indicando que es tiempo que las iglesias del Perú envíen a ese lugar misioneros para que ellos puedan compartir la labor en la formación de pastores para las comunidades nativas. Qué lindo sería que Dios llamara de nuestra iglesia un hermano, una hermana que tenga el don de la enseñanza y que tome como el llamado de Dios en su vida para ir a Kashibo, trabajar ahí y participar en la formación de pastores para toda la zona de la selva del Perú. Hay mucho trabajo para hacer. Los suizos y los alemanes han hecho un tremendo trabajo empezando la obra, pero creo que es tiempo que la iglesia del Perú responda a ese desafío. Así que estemos orando que Dios levante misioneros peruanos. Y por qué no pensar que de nuestra iglesia Dios podría enviar a alguien para trabajar ahí en Kashibo. Hermanos, mientras estamos aquí hoy disfrutando este culto, vamos a recordar nuestros hermanos en Ucrania. Ya tienen 11 días de guerra y 11 días ha sido suficiente para causar destrozo en las viviendas, y cientos de miles, más de 1 millón de ucranianos han tenido que huir. Me imagino que más que una iglesia ha sido afectada por la guerra. Vamos a orar esta mañana y pedir que Dios pueda guardar a su pueblo, ayudarles a confiar en Él en estos momentos de mucha necesidad. Ahora, esta mañana hemos sido medio escoceses en el culto. No sé si se dieron cuenta, hemos sido medio escoceses, porque hemos estado sentados para cantar. ¿Ya? Una iglesia en Escocia, una iglesia escocesa tiene esa tradición. Se sienten para cantar y se paran para orar. Así que vamos a estar de pie, hermanos, ahora para orar y vamos a clamar al Señor por la situación ahí en Ucrania. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra promete que un día tu reino se establecerá en esta tierra.
y el Señor Jesús hará cesar las guerras. Ahora, Padre, se está cumpliendo la palabra del Señor que habrá guerras y rumores de guerras. Seres humanos ambicionarán extender su territorio y si no se les permite eso, tomarán armas para imponer su voluntad. Oramos por el presidente Putin de Rusia, Señor, que reclama ser cristiano, reclama creer en Dios. Padre, pido que tú toques su corazón, que en alguna manera, Padre, tu espíritu pueda quebrantarlo. Y Padre, que él entienda el daño que le está causando. Que Padre, no es una forma digna de comportarse de una persona que dice llamarse cristiano. Oramos por nuestros hermanos en Ucrania, Señor, que tú les acompañes, les hagas sentir tu presencia en ese tiempo. Padre, no podemos ni empezar a imaginar lo que están sufriendo. Familias separadas de los padres y los esposos. Hombres, algunos de ellos cristianos, quizá hasta pastores, teniendo que tomar armas para pelear. Muchas personas inocentes, entre comillas, sufriendo. Padre, pedimos que te compadezcas de tu pueblo y de la situación ahí en Ucrania. Haz algo, Señor. En la insensatez humana, pedimos que tú obres para que esta guerra pueda terminar y se acabe este sufrimiento. Y por mientras, Padre, háblanos. Habla a la raza humana, Señor, hazles entrar en razón. Y Padre, que tú seas glorificado en esa situación. Ahora, Padre, acompáñanos al meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que lo que se va a compartir puede impactarnos. Y como dijo Alejandro, danos un corazón marcado por tierra buena, que reciba tu palabra y la ponga en obra y llevemos fruto para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ahora, Alejandro ha leído esta porción extensa. Es un pasaje interesante por varias razones. En primer lugar, es un sermón de quién. Les pregunto, hermanos, ¿quién predica este sermón? A ver, ¿no escucho? Esteban, ¿ok? ¿Por qué es interesante que sea un sermón de Esteban? Porque Esteban era un diácono, no era un apóstol. Hasta el momento en los Hechos tenemos varios sermones de apóstoles, especialmente de Pedro. Aquí tenemos un diácono hablando, pero habla con la misma autoridad del apóstol Pedro. El segundo detalle interesante es que Esteban era un griego, entre comillas. Es decir, Esteban era de la diáspora. Él no era natural de Palestina como Pedro y Juan. Su nombre Esteban es griego. Y él tenía la cultura griega. Y aquí tenemos este griego predicando la palabra de Dios. Lo está haciendo delante del concilio. Gente muy importante está escuchando a un diácono predicar. ¿Y saben quién está ahí escuchando? Un tal Saulo de Tarso, destinado por la gracia de Dios a ser llamado a ser quizá el mejor, el más destacado misionero de todo tiempo. Y es interesante que de repente fue la prédica de Esteban que impactó el corazón de Saulo de Tarso, sembró la semilla que años después produjo la conversión de Saulo. Y ya aprendemos algo interesante esta mañana, ¿no es cierto?
nunca sabemos cuándo nos va a tocar compartir la palabra. Nunca sabemos. Y tampoco sabemos el impacto que nuestras palabras pueden tener. Por eso, como Esteban, debemos estar siempre preparados para presentar una defensa y confiar que en el momento menos esperado, Dios nos dé palabras que impacten la vida de otros. Ahora, ¿qué dijo Esteban en este extenso sermón? Podrán ver que se extiende todo el capítulo 7. Obviamente sería un poco tedioso pretender estudiar el sermón en detalle, nos llevaría demasiado tiempo. Así que lo que quiero hacer esta mañana, en los versículos 1 al 37, es simplemente resaltar algunos aspectos de este sermón de Esteban. El primer aspecto que quiero resaltar es evidente aquí. Esteban conocía muy bien las Escrituras. ¿Ok? Este es el primer punto para anotar esta mañana. Esteban conocía muy bien las Escrituras. El sermón empieza con el llamado de Dios a Abraham, Génesis capítulo 12. Y con bastante detenimiento y muchos detalles, Esteban empieza a narrar la vida de Abraham, los patriarcas, Moisés, etc. Ahora, para mí lo interesante al estudiar esta sección, te permite comparar lo que dice Esteban con esos capítulos en Génesis. Y cuando yo iba leyendo el mensaje de Esteban y comparando con lo que Moisés escribe en Génesis, yo noté algo interesante. Esteban no solo conocía bien la Biblia, la había estudiado. Y Esteban añade al texto bíblico cosas que no están en Génesis, pero que ponen en evidencia que Esteban había estudiado la Biblia y Esteban había buscado más información que Moisés simplemente narró. Y hermanos, para nosotros esta mañana, eso debe ser un gran desafío. Creo que para todos, el desafío de conocer bien la Biblia ya es muy grande, ¿no es cierto? Pregúntate, si alguien te diera una hora para resumir el Antiguo Testamento, ¿podrías hacerlo? Qué desafío, ¿no? ¿Podrías tomarte una hora para narrar los eventos principales del Antiguo Testamento? Es lo que este diácono está haciendo. Así que, hermanos, cuán importante es que conozcamos bien la Biblia. Pero Esteban había hecho más que solo leer el texto bíblico. Esteban había estudiado el texto bíblico, había escuchado muchas prédicas sobre el texto bíblico y por eso Esteban nos da cierta información que no está en Génesis, que planteo es fruto de este estudio de la palabra de Dios. Vamos a notar algunos detalles, ¿ok? Algunos detalles extras que tenemos en este sermón que no está en Génesis. Detalle número 1. Dios llamó a Abraham desde la tierra de Ur de los Caldeos. Lo que dice versículo 2, ¿no es cierto? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahora, si tú lees Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham, lo que Génesis 12 parece indicar es que Dios llamó a Abraham en Harán. Yo sé que la Reina Valera empieza en capítulo 12 de Génesis diciendo, Jehová había dicho a Abraham.
pero la gran mayoría de traducciones de Génesis 12 dice, Jehová dijo a Abraham. Y el contexto ahí en Génesis 12, del 1 al 4, es que Dios habló a Abraham cuando él estaba en Harán. Pero Esteban aquí añade este detalle extra, que cuando Dios le habló a Abraham en Harán, fue la segunda vez que Dios le habló, porque ya le había hablado antes en Ur de los Caldeos. Así que hay un detalle interesante. El segundo detalle interesante es que Esteban menciona la muerte de el padre de Abraham. Versículo 4. Dice, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios lo trasladó a la tierra de Canaán. Así que Esteban da a entender que Abraham no viajó a la tierra prometida hasta que su padre había muerto. Parece que la muerte del padre de Abraham desencadenó la obediencia de Abraham finalmente para llegar a la tierra prometida. Así que otro detalle interesante de Esteban. Miren en versículo 8, a ver si en versículo 8 pueden notar otro detalle interesante que Génesis no narra. ¿Qué leemos en versículo 8? Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, hermanos queridos, vamos a ver cuánto conocemos el Antiguo Testamento. ¿Qué detalle hay ahí que no está en el Antiguo Testamento? A ver, ¿pueden imaginar? ¿Pueden pensar? ¿Qué detalle en versículo 8 no está en el Antiguo Testamento? Ya, excelente, exactamente, Rosita. Que Jacob circuncidó a sus hijos, los 12 patriarcas. Eso no lo leemos textualmente en Génesis. Lo más probable es que Esteban está narrando de la tradición oral del pueblo de Israel. Hay que recordar que Israel tenía dos tradiciones: la tradición escrita, los libros de Moisés, pero además de eso había tradiciones orales, otras cosas que iban enseñando los padres a los hijos generación tras generación, y Esteban, en su estudio amplio del Antiguo Testamento, incluye estos detalles, que Jacob circuncidó a los 12 patriarcas. Si vamos al versículo 14, hay otro detalle interesante que difiere un poco del Antiguo Testamento. ¿Cuál será este detalle? Versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Esto un poco más difícil quizás, ¿ya? Pero ¿cuál es el dato interesante aquí? Que también difiere del Antiguo Testamento. ¿Alguien puede pensar o sabe? ¿Perdón? ¿El número? Sí, exactamente. Muy bien, el número. Porque si vamos a mirar un momento a Génesis, el capítulo 46, donde Moisés resume quiénes fueron a Egipto a vivir y cuántos eran. Si leemos en Génesis 46, del 8 al 25, Moisés narra los nombres de las personas que fueron a vivir en Egipto. Obviamente Jacob, sus hijos y sus nietos. Y hay toda una lista ahí. Ahora, si miramos el versículo 26, Génesis 46, versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Diferente, ¿no?
Ahí dice 66. Pero miren ahora versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Así que sumando esto, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Así que a los 66, Moisés ahora suma José, su esposa y sus 2 hijos, haciendo 70. ¿Por qué Esteban dice 75 entonces? Es porque Esteban está recordando la versión de la Biblia que él más usaba. Nuestra versión de Génesis viene del idioma hebreo. Pero Esteban, siendo griego, usaba la versión que llamamos la Septuaginta, la versión de los 70, que era en griego. Y es interesante que en el versículo 26 y 27 de Génesis 46, la versión en griego menciona los nietos de José. Los nietos de José, no solo los hijos. Y José tenía 5 nietos. Así que sumo total de 75. Ahora, no es necesario esta mañana pasar más tiempo meditando en esos detalles, simplemente para notar este punto importante. Esteban era un hombre que amaba al Señor, amaba su palabra, se conocía bien la Biblia, y no solo conocía bien la Biblia, sino que la había estudiado. Hoy en día llamaríamos usar comentarios para conocer más de la Biblia. Y hermanos, quiero dejarles este primer desafío esta mañana. Como creyentes, ¿cuán bien conocemos la Biblia? Creo que lo triste es que muchos de nosotros ni hemos leído toda la Biblia, menos estudiado toda la Biblia. Así que esta mañana, permítame desafiarte en esta manera. Si todavía, hasta el día de hoy, no has leído toda la Biblia, no dejes que el año 2022 pase sin haber cumplido esa primera meta. Aunque ya estamos en marzo, ¿ya? Pero hay tiempo todavía. Ya desafíate que durante el resto de este año vas a leer esas partes de la Biblia que no has leído todavía, para que para diciembre de este año puedas decir, he leído toda la Biblia siquiera una vez. Y para aquellos que ya han leído la Biblia una vez, tu desafío es estudia la Biblia. No te quedes contento con solo haber leído la Biblia. Estudia la Biblia. Ve cuánto más puedes aprender de la Biblia, de los relatos de la Biblia. Y que este año sea un año para conocer mejor las Escrituras. Segundo punto esta mañana. De este sermón de Esteban, lo que notamos es, él demuestra gran reverencia por Dios. Queda claro, leyendo este sermón, Esteban era un creyente que tenía tremenda reverencia por Dios. Ahora, es importante notar eso por la acusación que le habían hecho a Esteban. ¿Se acuerda la acusación? Mira el capítulo 6 y el versículo 13. Hechos 6, el versículo 13. Miren la acusación que se le hizo a Esteban que dio lugar a este sermón. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, los judíos, el concilio, valoraba tremendamente el templo
y la ley de Moisés. Y técnicamente, la razón por la cual tenían tanta reverencia por el templo y por la ley es que ambas cosas venían de Dios. Y por lo tanto, al acusar a Esteban, hablar mal del templo y hablar mal de la ley de Moisés, estaban diciendo, Esteban, tú no tienes temor a Dios. Ah, dice Esteban, piensan que no tengo temor a Dios, escúchenme hablar. Miren cómo Esteban empieza, versículo 2. ¿Qué dice en versículo 2? Las primeras palabras casi. El Dios de la gloria apareció. Esteban no dice simplemente Dios o Jehová. Esteban toma el tiempo para decir el Dios de la gloria. No cualquier Dios, no un Dios pequeño, no un Dios insignificante, no un Dios contra quien podemos hablar fácilmente. No dice Esteban, es el Dios de la gloria. Qué linda forma de hablar de Dios, ¿no es cierto? Y luego, cuando seguimos leyendo el sermón, nos damos cuenta que Esteban afirma la soberanía de Dios en la formación de la nación y el llamado de los patriarcas y toda la historia de Israel. Miren versículo 4. Versículo 4 dice, Abraham salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó. Ahí está la soberanía de Dios. Dios lo trasladó a esta tierra. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en la tierra. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dice Dios. Versículo 9. Hablando de José al final del versículo 9, dice, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Hermanos, sería interesante leer otra vez el sermón de Esteban y subrayar cada vez que la palabra Dios aparece y notar todas las cosas que Dios está haciendo. Así que obviamente Esteban, una persona que tenía tremenda reverencia por Dios. En versículo 8 afirma que Dios le dio el pacto a Abraham. Y en versículo 17, Dios se encargó de cumplir las promesas que él había hecho a Abraham. Y versículo 32, interesante, versículo 32, donde Esteban reporta lo que Dios le dijo a Moisés y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Espero que podamos captar, hermanos, en esas palabras la gran reverencia y temor que Esteban tiene por Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros esta mañana es la siguiente. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Cuando nosotros tenemos que hablar de Dios, ¿cómo hablamos? Y permítame, aunque no quiero ofender o molestar a nadie esta mañana, pero permítame corregir algo que me parece incorrecto e indigno de un creyente. Usar la palabra Diosito. Me parece que si un creyente habla de Diosito, está ofendiendo a Dios. Dios no es un Diosito, es un Diosote, ¿no es cierto? Cuando tú o yo hablamos de Diosito, es como hablar de hijito. O el perrito es un diminutivo, ¿no es cierto? Estamos reduciendo a Dios. Y aunque algunos dirían, pero pastor, yo lo hago por cariño. No trates a Dios con cariño. No trates a Dios con cariño.
Él es Dios. Trata a tu perrito con cariño. Trata a tus hijos con cariño. Pero cariño al Dios eterno no es una palabra congruente. Él es el Dios de la gloria. Y uno de los mandamientos es: no tomes el nombre de Dios en vano. Debemos corregir también la mala costumbre que cuando algo te sorprende, dices, Dios mío. Es una falta de reverencia a Dios. Si simplemente exclamas, Dios mío, no porque estás pensando en Dios, es simplemente una reacción verbal ante una sorpresa. Eso tampoco es digno de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Sin darnos cuenta, lo que sale de nuestra boca refleja lo que pensamos de Dios. Aprendamos esta mañana de Esteban a tener Dios muy en alto. Y cada vez que hablamos de Dios, tratemos de dejar a los oyentes que nos escuchan con un tremendo sentir de la grandeza, la majestad, el poder, la soberanía absoluta de Dios, ante quien debemos no solo doblar las rodillas, sino que debemos temblar. Y creo que este sermón de Esteban nos debe llevar a esa reflexión. La tercera cosa para aprender aquí es que Esteban demuestra que valoraba a Moisés. La acusación que se le hizo es que Esteban hablaba mal de Moisés, hablaba mal de la ley de Moisés. Y Esteban dice, nada que ver. Esteban dice, yo reconozco, Moisés fue un gran líder. Y al leer este sermón vas a notar cómo Esteban apreciaba mucho a Moisés. Miren lo que dice versículo 20. Cuando nació Moisés, ¿qué dice Esteban? Versículo 20. Fue agradable a Dios. Moisés, como bebé, no había hecho nada todavía. Y Dios ya miró a Moisés con buenos ojos. Y Moisés fue agradable ante los ojos de Dios. Miren otro detalle al fin del versículo 22. ¿Qué más dice Esteban acerca de Moisés? Versículo 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. El contexto indica que Esteban está hablando de los primeros 40 años de Moisés, antes que llegara a ser el gran líder. En la corte del faraón, Moisés ya era poderoso en sus palabras y poderoso en obras. Tristemente, muchas veces lo que recordamos de Moisés es lo que Moisés le dijo a Dios cuando tenía 80 años, que no sé hablar. Da a entender Moisés que yo tartamudeo. Pero en ese capítulo de Éxodo, Moisés está buscando pretextos para no servir a Dios. Y Esteban nos muestra la realidad. Moisés, era un hombre poderoso en palabras y obras. Versículo 25. Otra vez a los 40 años de edad. ¿Qué dice Esteban? Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, a los 40 años de edad, Moisés ya sentía el llamado de Dios en su vida. El Espíritu Santo ya estaba obrando en Moisés a los 40 años. Lejos de pensar mal de Moisés, Esteban está mostrando cuánto él apreciaba a este siervo de Dios.
Versículo 30 en adelante. Esteban recalca cómo Dios le hablaba a Moisés. Versículo 30, se le apareció en el desierto un ángel, pero a través de ese ángel era el mismo Jehová hablándole, porque dice versículo 31, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Así que Esteban sabe que Dios mismo le había hablado a Moisés. Y versículo 33, el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y Dios le envía a Moisés como el líder para Israel, el versículo 35, perdón. Versículo 35 dice, a la mitad del verso 35, a este Moisés le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel. Y también versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Bueno, hermanos, yo les dejo a ustedes repasar este sermón y van a ver el tremendo valor que Esteban tenía para con Moisés. Lo interesante es al fin del versículo 38. Noten este último detalle, al fin del versículo 38. Leemos que Moisés recibió, ¿qué recibió Moisés? Palabras de vida. La acusación que se le hizo a Esteban es que Esteban hablaba contra la ley de Dios. Hechos 6, versículo 13. Los judíos decían, Dios ha dado la ley a través de Moisés. Y Esteban corrige este concepto en un sentido. Y Esteban dice, ¿sabes qué? Lo que Dios dio a través de Moisés no fue tanto la ley, no una carga pesada sobre nosotros que los fariseos habían convertido en algo terrible. No, dice Esteban, lo que Dios nos dio a través de Moisés fueron palabras de vida. Qué contraste, ¿no? Los líderes judíos interesados en ley. Esteban interesado en vida. Ahí está el contraste. Pero hermanos, lo interesante de este sermón y la referencia a Moisés es cómo Esteban voltea la cosa. Voltea la cosa. La acusación a Esteban es, tú estás menospreciando a Moisés. ¿Y saben lo que Esteban dice en este sermón? Esteban dice, el problema francamente, dice Esteban, el problema francamente no soy yo, el problema son ustedes. Los que se resisten a Moisés son ustedes, no yo. Porque miren versículo 25 y versículo 27. Dice versículo 25, pero él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo entendían así. El pueblo no entendió a Moisés. Y cuando Cristo vino, y Cristo vino como el segundo Moisés, ¿no es cierto? Y Cristo vino para salvar a su pueblo. Pero estos líderes judíos, al igual que sus antepasados, no entendieron a Cristo. No, dice Esteban, el problema no soy yo, dice Esteban, el problema son ustedes. Ustedes son iguales a sus padres, que cuando Dios envía el Salvador, ustedes no lo entienden así. Y al igual que sus padres rechazaron a Moisés, ustedes crucificaron al segundo Moisés, al Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que Dios hizo con Cristo lo que Dios había hecho con Moisés. Miren versículo 35.
a este Moisés a quien habían rechazado ustedes, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador. ¿Y acaso no pasó eso con Cristo también? El segundo Moisés, que estuvo en la tierra, y los líderes judíos lo rechazaron. Pero aquel hombre que los líderes judíos rechazaron, Dios lo puso por gobernador y por libertador. Exaltó al que ellos habían rechazado. ¿Y quién estaba ahí escuchando este sermón? Saulo de Tarso. Y yo quisiera creer que en ese momento el Espíritu Santo empieza a hablar al corazón de Saulo de Tarso y las primeras semillas del Evangelio se siembran en su corazón. Y Saulo de Tarso empieza a entender, es cierto, nuestros líderes de antaño rechazaron a Moisés y fue solo la gracia de Dios que obró para insistir en exaltar a Moisés y por eso fuimos salvos. Y nosotros, piensa Saulo de Tarso, hemos crucificado a Jesús de Nazaret. ¿Será, piensa Saulo de Tarso, será que nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que nuestros antepasados hicieron con Moisés? Y la semilla se siembra en la mente de Saulo de Tarso, que años después, o un poco después, produce la salvación y la vida eterna en Saulo de Tarso. Para terminar entonces resumiendo los desafíos de esta mañana. ¿Cuánto conocemos de la Biblia? ¿Y cuánto conocemos de Dios? ¿Y cuánto conocemos de Cristo? Y hermanos queridos, ¿será que a veces nosotros tampoco entendemos a Dios? ¿Será que a veces Dios viene a nuestras vidas pidiéndonos algo? Y lo que Dios está pidiendo es para ayudarnos y es para salvarnos. El problema es que muchas veces nosotros, los creyentes, no lo entendemos así. No lo entendemos así. Y nos ponemos a pelear con Dios y a rechazar a Dios y a resistir a Dios. Pidamos a Dios que nos dé mayor entendimiento espiritual. Un corazón que ama a Dios, un corazón que se somete a Dios. Y habremos aprendido algo bueno para nuestra vida cristiana esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por la sabiduría con la cual tú has confeccionado este libro, la Biblia. Y Padre, capítulo tras capítulo podemos leer y estudiar y encontramos palabras de vida para nosotros. Palabras que nos animan, palabras que nos desafían. Y esta mañana, Padre, hemos escuchado muchas palabras. Quiero pedir que de todo lo que hemos escuchado, tu Espíritu Santo germine esas palabras que tú tienes para nuestro bien. Y Padre, que alguna idea esta mañana pueda quedar en nuestros corazones y pueda empezar a producir fruto para tu gloria y para tu honra. Padre, pedimos que cumplas tu palabra, que tu mensaje no vuelva vacía, sino que produzca cambios en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.